Continuamos en Foco Político con Carlos del Pozo a través de ATV Canal 35, domingo por la tarde, como siempre agradecido de que ustedes nos acompañen. Y ahora nosotros vamos a tener también una conversación muy interesante con un abogado, ex aspirante a diputado por Santo Domingo Este, pero también juega un rol importante en las políticas sociales del gobierno del presidente Luis Abinader. Nos acompaña Carlos Zapata, director de Relaciones Interinstitucionales del Gabinete de Políticas Sociales. Adelante, buenas tardes, gracias por estar aquí con nosotros. Buenas tardes, tocayo Carlos, Sí, ¿cómo va así todo? es. Gracias y complacido de estar aquí en tu espacio y poder llegar a tu teleaudiencia para arrojarle luz sobre las vueltas que ha dado la política social, Sí. las innovaciones que hemos tenido como gobierno, las políticas públicas que hemos implementado y que han tocado a las familias dominicanas. Qué bueno, yo sé que estás en una institución que le toca gestionar pues una verdadera esquina caliente, dada la realidad que vive República Dominicana. Hemos tenido en los últimos 30 años crecimiento económico, sin embargo, el nivel de inequidad, aunque se ha ido reduciendo en los últimos años, pero todavía persiste por la misma composición de la República Dominicana. De lo que ustedes encontraron, sobre todo en la gestión de don Tony Peña Guava, hasta el momento, ¿qué han logrado transformar, qué han logrado mejorar? Bueno, cuando llegamos al Gabinete de Política Social, Tony Peñaguaba encuentra un gabinete que es única y exclusivamente el rector de la protección social. ¿Qué pasa? Le dimos un giro, sobre todo que llegamos en un contexto complejo, donde la República Dominicana se enfrentaba a lo que era el COVID y había muchos temas de salud. ¿Qué se hizo? Se articularon alianzas estratégicas que nos permitieron gestionar millones de pesos en medicamentos y que al Estado le cueste un centavo, porque había que atacar los temas de salud de primera mano. O sea, pasamos de ser un gabinete que única y exclusivamente era el rector de la protección social y que luego pasa a ser un operativo de la protección social, haciendo de una combinación operativa donde ejecutábamos asistencias y políticas públicas que iban a resolver problemas del momento. ¿Por qué razón problemas del momento? Porque estamos en un contexto que no es el normal. No podemos solamente crear políticas públicas para proteger y mover a la gente de la pobreza. Habían problemáticas que teníamos que resolver. De ahí se desprende un programa que muy bien Tony me ha encomendado la tarea, que es el programa Vivir Sin Miedo. Vivir Sin Miedo es un programa que es de orientación, prevención y seguimiento de la enfermedad del cáncer. ¿Qué ocurre? Y ya se ha ido desarrollando y ahora tenemos otro brazo ejecutor que es para las enfermedades cardiovasculares. ¿Por qué? Teníamos un COVID que a las personas que tenían cáncer eran más expuestas. Pero sobre todo hay algo que se desató en ese momento y luego hablaremos más adelante, que era la salud mental. ¿Qué apuntaló esas políticas públicas que desarrollamos? Apuntaló que teníamos que orientar a las familias cuando esta enfermedad tocaba la puerta de su casa. Logramos cohesionar con el INCAR, los psicólogos nuestros y otras instituciones que nos apoyan. Logramos hacer una alianza estratégica que nos permitió orientar a la familia cuando tocaba cáncer y COVID. O sea, estamos en un contexto totalmente complejo. Y desde ahí creamos una política pública de seguimiento, prevención y feliz término de la enfermedad. Desde ahí hemos impactado más de 7,000 familias. Se da otro tema y es que cuando vemos estudios que nos arroja Salud Pública y el programa HEART, que es de cuidado de la salud cardiovascular, nos arroja que tenemos un 33% de la población con problemas cardiovasculares. ¿Qué hicimos? Como el expertise nuestro era cohesionar y hacer alianzas estratégicas, hicimos nuevamente una alianza estratégica con cardiovascular y abrimos otro brazo ejecutor de lo que eran las políticas sociales que iban en pro de que el programa Vivir Sin Miedo intervenga con esas personas con problemas cardiovasculares, prestándole una atención especial a aquellos jóvenes con el tema del vapeo, a aquellos jóvenes con el tema de la juca, en fin, da el traste que muchos deportistas nuestros estaban involucrados en ese tipo de cosas. Nos cohesionamos con el Ministerio de Deporte, con el SENASA seguro para aquellos jóvenes que no tenían el seguro, poder entenderlo, pero sobre todo siempre orientado a lo que es la orientación.
siempre Sí. orientado a lo que es ese tema de la salud mental que hemos tocado tanto y que incluso en nuestra reforma que se presenta en los próximos, que se está presentando en los próximos días, estará presente y latente lo que es la política pública en ese Carlos, espacio. por algunas acciones e informaciones que a uno le han llegado de otras áreas que manejan el capítulo social del gobierno, existe la preocupación, y quisiera saber cómo ustedes han logrado manejar eso, de que muchas personas que tienen necesidades, si no son miembros, si no son seguidores, si no están relacionados con el partido oficial, con el PRM, no tienen acceso a esos programas sociales. En el caso del Gabinete de Políticas Sociales, ¿cómo ustedes gestionan de que esa mano amiga, de que ese apoyo del gobierno le llegue a todos los dominicanos sin condición política, sin que tenga una afiliación? ¿Cómo ustedes gestionan esa parte? Qué bueno, qué buena tu pregunta, Carlos. Si bien es cierto, era una praxis que desde en las gestiones pasadas se veía claro porque encontramos expediente donde el diputado X del partido del antiguo gobierno, de la antigua gestión, tenía X cantidad de personas, documentos que nosotros manejábamos, donde se veía claro que sí había clientelismo. ¿Cuál fue el foco nuestro? Si somos el verdadero cambio, como nosotros le planteamos a la población dominicana, lo que nos amparamos en la herramienta que teníamos para buscar esas personas que realmente eran vulnerables. ¿Qué hicimos? Nos fuimos al mapa de la pobreza y para impactar cada uno de los territorios en materia de protección social, ¿qué hicimos? El mapa de la pobreza nos decía, la tal zona es vulnerable. Entonces, tomábamos esa data del SIUBEN y el SIUBEN nos permitía, y era ese vector que nos conducía a dónde estaban las poblaciones más vulnerables, sin olvidarnos que hay problemas que son del momento. Tenemos problemas del Robert Reed Cabral, del hospital Robert Reed Cabral, había que impactarlo con medicamentos, hicimos un levantamiento, gestionamos medicamentos y buscamos la manera de que los hospitales, no clínicas, sino hospitales donde van las familias más vulnerables, sean impactadas de una manera directa, porque son que tienen ese roce con las clases más vulnerables. Y partiendo desde ahí, fue la línea a trazar de nosotros impactar. Te puedo decir que caminamos todos los hospitales, UNAP de la República Dominicana, casi todo, impactándola con más de 7 mil millones de pesos, que al Estado dominicano, ojo, no le costó un centavo, sino fueron gestionados con fundaciones internacionales que fueron bien fiscalizados porque le entregamos a los hospitales para que esos hospitales pudiesen entregarlo gratis a las personas. Dentro de ese capítulo de Vivir sin Miedo, ¿qué pasa con los medicamentos de alto costo? Que es una preocupación que uno vive recibiendo constantemente en los medios de comunicación, llamadas, denuncias, quejas de personas de que no tienen acceso o que lo colocan en una lista. El gobierno ha dicho que, bueno, ahora más personas le han dado más acceso a esos programas, pero en realidad el que está a la espera de un medicamento de esa naturaleza para poder salvarse o por lo menos mitigar los efectos de una enfermedad, sigue teniendo dificultad. ¿Tienen ustedes algún capítulo abierto para esa población? Precisamente Vivir sin Miedo tiene un grupo de hombres y mujeres que dan ese seguimiento a esas personas que nos salen positivos. Te puedo dar un dato, en las últimas jornadas que tocamos 400 familias, tenemos un total de 7 personas con posible cáncer, donde hombres y mujeres de la Dirección de Relaciones Interinstitucionales del Gabinete están dando ese seguimiento, están yendo a salud pública, están visitando sus hogares a ver cuáles son las condiciones, porque no es única y exclusivamente el medicamento. Cuando esa enfermedad toca la puerta de tu casa, lo primero que el entorno, tus vecinos, todo cambia, todo cambia. Y hay un grupo de hombres y mujeres que está dando ese seguimiento, que no le falta el medicamento, pero llega un momento en que no tienen el medicamento del dolor de cabeza. No es específicamente ese medicamento para tratar propio de la enfermedad. Tiene un medicamento que le llegó la gripe y como se han gastado los recursos en otras cosas, ahí está el Gabinete de Política Social dando respuesta a esas personas. ¿Qué visión tiene el Gabinete de Política Social? Porque hay una realidad, o sea, ni siquiera Jesucristo pudo eliminar o acabar la pobreza en el mundo. Sin embargo, se ha demostrado que lograr que la gente pueda tener su propia fuente de producción,
les ayuda a romper ese círculo. Entonces, como país, como gobierno, ustedes están muy enfocados en que a la gente no le falte la asistencia. Ahora, ¿esa asistencia la vamos a mantener de manera permanente? Claro que no, claro que no. Por eso te dije que fue una combinación de rectoría en materia de protección social, sin olvidarnos de las problemáticas del momento. ¿Por qué hablamos de la rectoría? ¿Por qué hablamos de la protección social? Porque cohesionamos programas como el de Oportunidad 1424, donde se impacta a los jóvenes de 14 a 24 años. Un programa que cuando llegamos en el 2020, en esta nueva gestión, éramos líderes en ninis en Latinoamérica. Como éramos líderes en esos jóvenes que ni estudiaban ni trabajaban, se hizo una articulación, alianza estratégica entre 24 instituciones del Estado, que a la fecha hemos impactado más de 18,000 jóvenes en la República Dominicana. ¿Incluyen esas instituciones también una relación, contacto con la Junta Central Electoral? Totalmente. Teníamos un grupo de personas, de jóvenes, que no tenían acta de nacimiento, que no se inscribían en un colegio porque no teníamos acta de nacimiento. Uno de los tópicos del programa Oportunidad 1424 va dirigido a esos jóvenes que no tienen acta de nacimiento, que no tienen cédula, los regularizamos. Y no tan solo le damos el beneficio de que puedan obtener una carrera formativa, vocacional, con habilidades blandas, sino nos enfocamos en que ellos se muevan despacio, porque hicimos alianzas estratégicas con la parte privada, donde ellos salgan preparados de ahí, no tan solo al mercado laboral del Estado, que también queremos que las instituciones del Estado absorban esos jóvenes que ni estudiaban ni trabajaban y que hoy están formados técnicamente. Quisimos hacer una alianza estratégica con la parte privada, que esos jóvenes puedan ir al mundo laboral, pero también hicimos una alianza estratégica con Promipyme. ¿Por qué con Promipyme? Porque ese capital semilla para que... Claro. Ahí hemos graduado jóvenes que se hicieron un expertise en barbería. Ahí le damos ese capital semilla, lo orientamos financieramente, para que ellos puedan dirigir y salir a camino y ya no dependan de la asistencia del Estado Dominicano. Segunda oportunidad para esos jóvenes que han estado en conflicto con la ley, que probablemente no cometieron un delito mayor, pero por ese error que cometieron hay que darle la oportunidad de que pudieran ser incluidos y que puedan también tener una segunda oportunidad. ¿Qué ha pasado con ese capítulo? Y no mantenerlo castigado, precisamente, reforzando lo que tú dices, no mantenerlos castigados, porque el hombre es él y sus circunstancias. Sí. Si ellos se fueron por el camino incorrecto, fue porque el entorno que tuvieron en el momento no fue el propicio. ¿Cuál es el valor agregado que nosotros podemos darle a esos jóvenes? Moverlo despacio, buscar la manera de cohesionar, que el Estado, que también tiene ese vínculo con la Procuraduría y con la Policía Nacional, no nos fiche esos jóvenes para que puedan insertarse al mercado laboral. Que haya una regulación especial. De eso se trata lo que nosotros queremos. ¿Cuántos jóvenes se han logrado incorporar de esos ninis al sistema laboral? Hemos graduado alrededor de aproximadamente, no tengo el dato preciso, pero creo que son casi 18,000. ¿18,000? Sí, pero te puedo decir que yo he visitado jóvenes que, ven, vamos a recortarme porque ya pusieron su peluquería. Jóvenes que pusieron salón, puesto de uñas, otros que están incorporados en la vida laboral privada, otros se han incorporado en el Estado. Nosotros incluso cuando llegamos también al Estado, una de las políticas sociales que más yo me siento orgulloso fue que propusimos un programa de pasantías universitarias remuneradas. Teníamos un porcentaje altísimo de jóvenes que estaban dejando las universidades porque no había con qué pagar pasaje, porque no había cómo continuar estudiando. Hicimos un acuerdo con las diferentes universidades y ahí sí intervinieron las universidades y nos dieron ellos los datos. Mire, este joven dejó la universidad porque él, cuando hablamos con él, él dice que no tiene cómo pagar un pasaje. Alianza estratégica con la ONSA, alianza estratégica con los comedores económicos, el Gabinete de Política Social, que fue quien hizo una pasantía remunerada, pagándole. ONSA, mira, este joven vamos a identificarlo para que pueda llegar a su trabajo o los transportes de toda la red de protección social, que la gran mayoría quedó laborando en el Estado Dominicano. Impactamos 150 universitarios en un programa piloto que hicimos con apoyo de Supérate, que fue las personas que nos dieron los recursos para pagarle a los jóvenes, le pagaba bien,
la gran mayoría lo absorbió la red de protección social. Bueno, Carlos Zapata, de verdad que agradezco que hayas visibilizado las iniciativas que están realizando ustedes en el Gabinete de Política Social. Yo les exhorto a que esto lo difundan más porque eso va a entusiasmar sobre todo esa juventud que muchas veces es criticada, pero no se visualiza que hace falta oportunidades y ustedes se le están brindando. Sí, totalmente. Gracias, Carlos, por ofrecernos tu espacio. Quedamos a las órdenes y nosotros vamos a seguir creando las oportunidades que la juventud necesita y creando las condiciones para que aquellos adultos mayores también que necesitan del apoyo del Estado Dominicano, nosotros estar ahí para ellos. Muchísimas gracias. Gracias, Carlos Zapata, el director de Relaciones Interinstitucionales del Gabinete de Políticas Sociales del gobierno del presidente Luis Abinader. Ha estado con nosotros esta tarde. Nos queda todavía un poco más de contenido en Foco Político. No se vayan. Señores, gracias. Así llegamos al final por esta semana de Foco Político con Carlos del Pozo a través de ATV Canal 35. Recuerden buscarnos en las redes sociales como @Foco Político TV. Así que el próximo domingo a las 2 de la tarde los esperamos nuevamente.